Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Bueno, gracias por estar con nosotros. Hoy continuamos hablando acerca de la figura de Pedro. Recuerden que vamos a tener varios capítulos donde vamos a abordar la figura del sumo pontífice. El Papa ha sido noticia en estos días por su visita a Colombia. Gracias a Dios, como el dulce Cristo en la tierra, pues ha recorrido estas tierras colombianas llevando el mensaje de la buena nueva de salvación a muchas personas. Miramos cuántos millones, literalmente millones de personas se agolparon para poder participar en las celebraciones que presidía el sumo pontífice, para escuchar la palabra del sucesor de Pedro, del sucesor del apóstol Pedro, que es la palabra misma de Cristo que nos ha venido a hablar para confortarnos en estos tiempos difíciles, pero para darnos también una luz en medio del caminar. Pues el lunes pasado empezábamos abordando el tema sobre Pedro y miramos el cambio de nombre que Jesucristo hace sobre el apóstol. Contextualizamos que esto sucede cuando Jesús pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después de oír los diversos comentarios y Jesús preguntarles: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, como siempre a la cabeza, pues venía y respondía primero. ¿Qué dijo Pedro? Pues tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que había de venir. Y Jesús confiesa que Pedro ha recibido estas palabras no de él mismo, sino de su Padre que está en los cielos. Le llama bienaventurado y cambia el nombre de Simón, hijo de Juan, a Pedro. Y dice aquellas famosas palabras: tú eres Pedro. Bienaventurado tú, Pedro. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque estas palabras no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y por eso te digo, tú serás ahora llamado Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabras maravillosas. Y hablábamos al respecto que este cambio de nombre es importantísimo. Mirábamos cómo personajes en el Antiguo Testamento habían sufrido este cambio de nombre para indicar precisamente la asignación de una nueva función, una nueva misión. Vemos el nombre el cambio de nombre de Abraham por Abraham, que se convierte en el padre de muchas naciones. Vemos luego también el nombre de Jacob cambiado por el nombre de Israel, que es el nuevo nombre del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y así vemos distintos cambios de nombre, y vemos luego en el Nuevo Testamento pues también un cambio de nombre que se realiza sobre este apóstol. ¿Por qué fue al único que se le cambió el nombre como tal? A los demás se les puso un sobrenombre, tenían apodos, los gemelos, los Boanerges, etcétera, pero a Simón se le cambia totalmente el nombre, de manera tal que en la misma escritura, ya en muchos lugares, antes que llamarle Simón, se le prefiere llamar Cefas, Pedro, la piedra, la roca, porque Jesús le ha dado una nueva misión. ¿Cuál era esta misión? Dijimos, ser la piedra fundamental sobre la que Cristo edifica la iglesia. Es Cristo el que decide poner a Pedro como roca basal, como fundamento de su iglesia. Por eso decíamos la vez pasada la explicación que a veces quieren hacer los hermanos separados para aminorar la misión de Pedro, la figura de Pedro. Dicen, no, es que Jesús le había dicho que no era piedra sino piedrita, haciendo esta diferencia en los términos utilizados por el Evangelio.
Y para eso aclaramos que recordemos que Jesús, cuando habló con los apóstoles, habló en arameo, donde esta diferencia entre piedra, piedrita no existe, y que lo consignado en el Nuevo Testamento lógicamente se hizo en griego, pero siempre haciendo referencia a este episodio que en la vida fue expresado en arameo. Por tanto, esa diferencia que quieren hacer los hermanos separados para aminorar la figura de Pedro no tiene ninguna validez. Pedro fue llamado por Jesús la piedra. ¿Cuál piedra? La piedra basal, donde él edificará su iglesia. Sigamos profundizando este tema que es de vital importancia. Cuando miramos el contexto de Mateo 16:18, que es donde estamos situados, Mateo 16:18, vemos que Jesús dice 3 cosas y todas están dirigidas al apóstol Pedro. La primera comienza con bienaventurado eres, dichoso tú, bendito tú, bienaventurado eres, le dice a Pedro. La segunda, tú eres Pedro, la piedra, la roca. Y la tercera, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sí, estas cositas importantísimas se las dice Jesús a Pedro. La primera y la tercera, es decir, el bienaventurado y a ti te daré las llaves, son honores que Jesús le está otorgando a Pedro. Y en este contexto, la segunda frase, tú eres Pedro, que está ubicada entre estas dos, es también un honor. Tú eres la roca. Por lo tanto, si Jesús está haciendo este gran honor, está haciendo todo está llamando a Pedro de esta manera, le está enriqueciendo este llamado con todos estos atributos que le da, no tendría sentido que Jesús le dijera, tú eres una pequeña piedrita insignificante, y sin embargo que sos una piedrita insignificante, yo te doy las llaves del reino de los cielos. No tiene sentido. No tiene sentido, porque ¿a quién es que se le otorgan las llaves? Ya vamos a hablar del poder de la llave. Ya vamos a hablar de lo que significa el poder de la llave, para que miremos a quién se le otorga. Si a un cualquiera, a un insignificante o a alguien grande de confianza, a quien un rey nombra y pone por encima de los demás. Ya lo vamos a ver con Biblia en mano. Esto es lo importante, que analicemos estos textos. Recuerden que este análisis lo estamos haciendo auxiliados con el libro del padre Daniel Gañón, No todo el que dice Señor, Señor. Siempre me gusta dar la referencia para que usted vaya y compruebe también que lo que aquí se está hablando pues tiene un fundamento bibliográfico. Además, miren otra cosa importante. La segunda parte de cada una de estas frases tiene que ver con la primera mitad que se ha dicho. Pedro es bienaventurado. ¿Por qué? Porque el Padre le reveló que Jesús era el Mesías. La tercera frase, te daré las llaves del reino. Y enseguida explica Jesús, lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, etc. Entonces también la segunda frase tiene que seguir el mismo patrón. Decir que hay una complementariedad, hay un sentido continuado y que también se refuerza con la explicación lo que en la frase se ha dicho. ¿Cuál es la segunda frase? Tú eres Pedro. ¿Y cuál es la continuación de esta frase? Y sobre esta misma roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre esta misma roca, dijo Jesús, sobre la roca del apóstol Pedro. ¿Qué tenemos que aclarar aquí? Muchos famosos expertos bíblicos protestantes, como son por ejemplo Oscar Cullmann o Germán Riderbos, también C.S. Mann, escribieron que Pedro es la roca en Mateo 16:19 y que afirmar lo contrario, según ellos, solamente demuestra prejuicios. Imagínense, esta gente que es experta en Biblia, que son teólogos protestantes, ni siquiera católicos, ellos también afirman lo mismo que la Iglesia Católica afirma, que lo que Jesús ha dicho de Pedro, lo ha dicho de él como persona, no lo ha dicho ni de la confesión que ha hecho Pedro, ni lo ha dicho de una forma simbólica, lo dijo en verdad. Pedro es la roca, y lo afirman también estos grandes teólogos protestantes de conocimiento mundial, ¿verdad? Que son conocidos en todo el mundo. Entonces, hay que tener cuidado con las afirmaciones que oímos de algunos protestantes sectarios que ni siquiera han estudiado Biblia y de repente andan diciendo cosas que no son. Porque demuestran prejuicio, dicen los mismos protestantes. Dicen los mismos protestantes. Dice otro protestante que se llama Gunther Borkamp, que en la interpretación de las palabras sobre Pedro y la iglesia
la teología romano-católica y la protestante se han aproximado entre sí desde hace bastante tiempo. Es decir, ha habido un proceso donde los protestantes han venido reconociendo que lo que la iglesia afirmaba sobre Pedro es una verdad que ellos también deben aceptar, porque el problema ya vino con Lutero. Lutero fue el que interpretó mal estas palabras. Lutero fue el que dijo que Pedro no era la roca, que la roca era Jesús. Sí, ya sabemos que Jesús es la roca, pero hay una roca distinta que es Pedro, hay una roca distinta que es Jesús. Jesús es la piedra angular, Pedro es la piedra basal, tienen dos funciones distintas. Entonces aquí los protestantes han venido haciendo todo un proceso de estudio donde se han venido dando cuenta que realmente lo que la teología católico-romana expresa es lo que es verdad acerca del apóstol Pedro. La roca, como tal, expresada en este pasaje evangélico de Mateo, no es Cristo, como lo pensó Lutero. La roca ni es la fe de Pedro, ni el oficio de la predicación, como lo entendieron algunos reformados, sino el mismo Pedro como director de la iglesia, afirma este protestante Günther Borkamp, para que ustedes lo escuchen de boca de personas que ni siquiera son católicas y están afirmando la verdad que la iglesia católica misma afirma. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para seguir profundizando en este importantísimo tema para que entendamos la función del apóstol Pedro y de sus sucesores, que son los romanos pontífices, en este momento el Papa actual Francisco. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Muchas gracias por continuar con nuestro programa Creo Señor Yo Creo. Le enviamos un saludo a nuestra hermana Yasmina, que también está atenta al programa. Pues continuamos hablando sobre la persona de Pedro. Estamos viendo este problema que tienen nuestros hermanos separados o no católicos, que interpretan mal este episodio del Evangelio de Mateo, donde Jesús llama a Pedro la roca, la piedra. ¿Cuál es el problema? Que algunos dicen que solo Dios es llamado roca o piedra, que solo Él debe ser llamado la roca. De hecho, yo recuerdo en Managua que he pasado ahí por un lugar donde encuentro una iglesia que se llama La Roca. Así, La Roca. Más bien me hace recordarme este personaje de lucha libre, ¿verdad? Cada vez que lo leo así, me recuerdo de este personaje que también se ha vuelto famoso por ser un actor ahora de muchas películas de Hollywood. La Roca, ¿verdad? Bueno, solo comento. Entonces algunos dicen que solo Dios es llamado la roca y por lo tanto un hombre no puede ser llamado así. Sin embargo, que vemos en la Escritura que Dios llama a Abraham la roca, la piedra. ¿Dónde se encuentra esto? En el libro del profeta Isaías. Isaías 51 del 1 al 2. Recuerden tener siempre papel y lápiz a mano para anotar estas citas bíblicas. Isaías 51 del versículo 1 al 2. ¿Qué dice este texto? Vamos a tomar, como siempre lo hacemos, la edición de la Reina Valera, ¿verdad? La que tienen nuestros hermanos separados, para que vean que ahí está en su Biblia. En su Biblia está también, en esa Biblia que le faltan 7 libros, pero estas cositas que decimos ahí aparecen para que la busquen y comprueben ellos mismos que en su Biblia también aparece lo que nosotros estamos indicándole. Y dice así la Escritura: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, que hemos aclarado que el nombre de Dios no es ese, pero bueno. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre. Allá Abraham, el padre del pueblo de Israel, se le está llamando la piedra de donde los israelitas fueron cortados y el hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Entonces a Abraham se le llama piedra también en la Escritura. Entonces no debe ser para nosotros problema que Jesús le llame piedra a Pedro. No debe ser ningún problema. De hecho, el mismo apóstol Pedro nos va a decir que nosotros también somos piedras vivas que edifican la iglesia. Si después de negarlo, Jesús hubiera llamado a Pedro lodo, ¿verdad? Lodo, y le hubiera dicho: tú eres lodo y sobre este lodo no construiré mi iglesia, yo les aseguro que ningún hermano cuestionaría entonces que Jesús está refiriéndose a Simón Pedro. Ahí sí, ninguno diría que lodo es sentido figurado, ninguno diría que es simbólico, ninguno diría que se trata de otra cosa. Todo el mundo dijera: sí, al apóstol le dijo lodo. Pues así como ustedes están seguros de que si Jesús le hubiera dicho: tú eres lodo y sobre este lodo no edificaré mi iglesia, así tengan por seguro que Jesús dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
y que se referían estas palabras al apóstol como tal, no a la confesión de fe, no al oficio de predicar, sino a la persona del apóstol Pedro. Porque miremos, si Jesús estaba refiriendo a la confesión de Pedro, como dicen algunos, es que Pedro confesó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y en esa confesión de fe nosotros creemos que Jesús fundó la iglesia. Así dicen algunos hermanos. Si esto fuera válido, ¿verdad? Si esto fuera válido, ¿por qué entonces no nombró Jesús a la confesión de Natanael como roca también? Porque de inmediato él confesó, como lo vemos en el episodio del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 49, Juan 1:49, que cuando Natanael, ¿verdad?, se encuentra con Jesús y Jesús le dice, te he visto debajo de la higuera, Natanael dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Imagínense, Natanael también confiesa lo mismo que Pedro, que Jesús es el Hijo de Dios, y lo confiesa como Rey de Israel incluso. ¿Por qué entonces Jesús no dijo, tú eres Pedro, Natanael? No, solo se lo dijo a Simón, hijo de Juan. Solo a él le cambió el nombre. Fue a la persona, por tanto, a la que Jesús le cambia el nombre y le da el nombre de piedra, no a la confesión de fe. Porque como vemos, ya hay otra confesión de fe que aparece en las Escrituras y que es hecha por otro apóstol, Natanael, y que este no sufrió ningún cambio de nombre por parte de Jesús. Por tanto, es a la persona a la que Jesús le llama piedra, a Pedro. Jesús tampoco dijo, sobre mí edificaré mi iglesia, que este es otro problema, porque dicen, no, es que la roca es Jesús, dicen los hermanos protestantes. Entonces, cuando Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, significa que sobre él edificará su iglesia. No, Jesús en el Evangelio no dice, sobre mí edificaré la iglesia. Si este fuera el punto, el mismo evangelista Mateo nos lo hubiera aclarado de esa manera. Al contrario, al escribir el Evangelio en griego, más bien dice la Escritura, tú eres Pedro, y sobre esta misma piedra, es decir, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. Tampoco Jesús dijo, sobre la confesión de Pedro edificaré mi iglesia. No, lo dijo directamente sobre la persona. Tenemos que ser honestos con la Biblia y no añadir palabras ni sentidos que la Biblia no quiere decir. Esto viene, como dicen los otros protestantes estudiosos de la Biblia, esto viene de prejuicios. Hermanos prejuiciados, ¿por qué Pablo siguió llamando a Pedro Cefas? Si no fuera la roca, ¿por qué los demás apóstoles le siguieron llamando piedra? Si la piedra hubiera sido la confesión de fe, entonces ese término hubiera sido agotado en el mismo momento en que terminó la confesión de fe de Pedro. Sin embargo, el término quedó en el apóstol porque es un nombre que recibe ahora el apóstol, y esto nos lo atestigua las Escrituras porque vemos que los demás apóstoles le siguen llamando Pedro, piedra. A la pregunta, ¿por qué cambió su nombre a Pedro cuando no corresponde con su identidad, entre comillas, ¿verdad? Es claro que Jesús es la piedra invisible y que Pedro es la roca visible sobre la cual Jesús edificó su iglesia, ¿verdad? Esto hay que tenerlo claro. Sí, hay muchos que atacan, es que Pedro no es la piedra, Jesús sí, ya sabemos, pero hemos aclarado ya varias veces que Jesús es la piedra angular y que Pedro es la piedra basal. Pedro es la piedra basal sobre la que Jesús edifica la iglesia. Hay varios textos incluso que demuestran el plan de Dios que consiste en edificar la iglesia. Y esta iglesia será visible porque es la familia de Dios, como dice Efesios 3:14. Y las familias no son invisibles, son visibles. Entonces podemos ver qué dice la Escritura. Dice, por ejemplo, Efesios 3:10 y Efesios 3:21. Y esta iglesia enseñará hasta a los ángeles y durará por todas las edades. También dice la Escritura en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí aparecen ya las dos cosas que mencionamos. Las piedras bases, de la cual la más importante es el apóstol Pedro, luego los apóstoles, los profetas, como sale aquí en la Escritura, y la piedra angular Jesucristo. Aquí los apóstoles, en Efesios 2:20,
forman el fundamento, mientras que Jesús es la piedra del ángulo en que se mantiene unida toda la estructura. ¿Están escuchando, queridos hermanos? Anoten estas citas que son importantes. Efesios 2:20. También vemos, por ejemplo, Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles, no dice la confesión de fe de los apóstoles, dice los apóstoles. Los apóstoles en su persona son presentados como fundamento. Como fundamento. Al igual que Dios, al llamar a Abraham roca, lo hizo el fundamento de su pueblo, Israel, ¿verdad? Que recuerden que el nombre de Israel viene de Jacob, que sufrió este cambio de nombre. Así Jesús, al cambiar el nombre a Pedro, a Simón, hijo de Juan, por Pedro, le confía el fundamento del nuevo Israel, la iglesia. Pedro es el fundamento sobre el cual se edifica el nuevo pueblo de Israel, es decir, la iglesia que Jesús funda. La iglesia que Jesús funda. Pedro es padre del nuevo Israel, como Abraham es padre del antiguo Israel. Miren aquí una palabra clave, padre, que ya la vamos a ver, de donde deriva luego el término papá, que vendrá luego a ser papa, el término papa, es decir, padre. Ya vamos viendo aquí, Pedro es presentado como el padre del nuevo Israel, el padre de la iglesia fundada por Jesucristo nuestro Señor. Así como Dios en el Antiguo Testamento funda un pueblo y pone como padre a Abraham, así Jesús funda un nuevo pueblo, el nuevo pueblo de Israel, y pone por padre a Pedro apóstol. Vamos a una pausa para continuar con este interesante tema. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos entre Muchas voces. gracias, queridos hermanos que nos están sintonizando a través del Facebook Live y también aquellos que nos están escuchando a través de la señal de la 105.3 Radio Católica, El Esplendor de la Verdad. Estamos hablando sobre Pedro, ¿verdad? Profundizando este tema. Vamos a tocar también lo de las llaves ya en breve. Y vamos a tocar otros temas interesantes que es importante que usted esté pendiente. Vamos a tocar a ver si es cierto que el Papa es la bestia del Apocalipsis. Vamos a ver si el Papa es al que lo nombran con el 666. Todas esas cositas las vamos a ver acá, para que se nos vayan quitando de la mente esas ideas erradas que muchas sectas andan ahí predicando, que no concuerdan con la verdad de las Sagradas Escrituras. Hay una cosa más en Mateo 16:18 que es importante. Ya la vamos a ver. Pero antes terminamos el tema anterior. Pedro es el padre del nuevo Israel, hemos dicho. El nuevo Israel es la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, con el que Jesús hace un pacto nuevo y definitivo, el pacto de su sangre. Jesús, al construir este pueblo nuevo, ¿qué está haciendo? Está cumpliendo una antigua profecía que podemos leer en el libro del profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. Amós, capítulo 9, versículo 11. Es una profecía que habla de la reconstrucción de esta casa. Ya recuerden que el pueblo de Israel no aceptaba la predicación de Jesús, despreciaba al Mesías. Entonces el Mesías viene y reconstruye un nuevo pueblo que pueda guardar la alianza de Dios. Entonces esta profecía está en Amós 9, 11. Amós 9, 11. Aquel día levantaré la cabaña ruinosa de David, repararé sus brechas y restauraré sus ruinas. La reconstruiré como en los días de antaño, para que posean lo que queda de Edom y de todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Oráculo de Yahvé, el que hace esto. Amén. Miren qué importante. Aquí está esta profecía que Jesús vino a cumplir. Vino a reedificar el pueblo de Israel, a hacer un nuevo pueblo, a edificarlo de nuevo. ¿Sobre quién lo está edificando? Sobre los apóstoles, que son el fundamento de esta ciudad nueva, como lo vimos en Apocalipsis, el fundamento de la ciudad nueva, los apóstoles. Y de ellos, el más importante de todos, Pedro el apóstol.
la piedra fundamental. Entonces Jesús ha cumplido esta profecía al escoger a Pedro para ser el padre del nuevo pueblo de Israel. El nuevo pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que dijo Jesús al construir esta casa? En Mateo 16:18 aparece esto importante. Jesús habla de una iglesia. Edificaré mi iglesia. En singular. Es una única iglesia que existe y existirá desde ese tiempo. Jesús no dijo edificaré mis iglesias. Jesús dijo mi iglesia, mi único pueblo nuevo, el nuevo pueblo de Israel. No es posible que haya tantas iglesias. Si esto es así, hermano, usted pregúntese, ¿estoy en la iglesia correcta, en la iglesia verdadera? Porque si Jesús fundó una sola iglesia, ¿cuál es esa iglesia? ¿Dónde está? ¿Dónde están las pruebas históricas, teológicas, bíblicas, arqueológicas que me demuestran cuál es esa única iglesia fundada por Jesús? Y si yo no estoy en ella, debo preocuparme y buscarla con ansia, porque mi salvación depende de ello. Jesús ha dejado la iglesia para que sea sacramento de salvación para todos los hombres. Y funda, en este texto lo vemos, una sola iglesia. Por tanto, si una es la iglesia de Jesús, todas las demás, no importa si son 350,000 iglesias, están equivocadas. No lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. La Biblia dice una iglesia, por tanto, si una es la que es verdadera, todas las demás son falsas, son copias. Eso se deduce por lógica, por sentido común. No necesito ser un erudito para saberlo. No lo necesito, ¿verdad? Si, por ejemplo, está la marca Nike y yo veo la marca Nike, yo sé que ese es el original. Pero si de repente aparecen ahí otro montón de compañías poniendo esa tal marca, ya veremos cambios en la marca. Por ejemplo, algunas marcas chinas que vienen por allá que hasta mal escrito viene el Nike. Yo me voy a dar cuenta que todas esas son falsas, que una sola es la marca original. Y la voy a poder identificar rastreando de dónde viene el producto que ha llegado a mis manos, buscando las fuentes, etcétera, etcétera. La voy a rastrear y me voy a dar cuenta. Entonces, si una sola es la marca original, todas las demás, ¿qué son? Contéstenme. Copias. Son falsificaciones. Por tanto, los hombres hoy en día han creado falsificaciones de la única iglesia fundada por Jesús. Jesús fundó la iglesia auténtica. Las demás, queridos hermanos, disculpen la aclaración, pero la tengo que hacer, son inventos de hombres, son falsificaciones y no te pueden salvar. Porque la iglesia que salva es la iglesia que Jesús fundó. Recuerden que esto lo hemos aclarado con aquel temita de extra ecclesiam nulla salus. Pero bueno, eso lo pueden buscar ahí en el canal de YouTube. El canal de YouTube, Creo Señor Yo Creo. Ahí está el video Extra Ecclesia Nulla Salus, para que ustedes puedan continuar formándose. Muy bien, entremos al tema del poder de las llaves. ¿Qué simbolizan estas llaves que Jesús le dio a Pedro? ¿Qué simbolizan? Las llaves son para abrir las puertas. Dice un protestante que se llama el reverendo doctor Hugo Heter, en el libro Catolicismo Romano, que por cierto está plagado de errores, dice que Pedro, el día de Pentecostés, abrió la puerta del evangelio al pueblo judío. Dice él, afirma, es para abrir las puertas, las llaves son para abrir las puertas. Pero ¿cuáles son esas llaves? ¿Cuáles son esas llaves? Bueno, las llaves en Mateo 16:19, ¿qué es lo que hacen? Manifestar el cumplimiento de otra profecía bíblica. Recuerden que Jesús vino a dar cumplimiento a la ley y a los profetas. Y había una profecía de Isaías que Jesús cumplió cuando dijo estas palabras. ¿Dónde está esta profecía? Querido hermano, si usted tiene su Biblia en mano, vaya y busque el texto de Isaías 22, del 22 al 23. Isaías capítulo 22, versículos del 22 al 23. ¿Qué dice este versículo? Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en un lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Recuerden que estas palabras son así media raras para nosotros los católicos, porque es la traducción de la Biblia Reina Valera. Que recuerden que estamos haciendo uso de ese texto para que nuestros hermanos no católicos que nos puedan estar escuchando, pues también vean que en su escritura está lo mismo que nosotros estamos
predicando. Que si ellos no quieren convencerse, ya es cosa suya. Como dice el dicho, para el que cree, ninguna prueba es necesaria, pero para el que no cree, ninguna prueba será suficiente. Ese es un dicho que ustedes se lo pueden grabar. Para el que cree, ninguna prueba es necesaria, pero para el que no cree, ninguna prueba será suficiente. Yo le podré mostrar todas las evidencias que quiera, pero si usted está con la mente cerrada, embotada, como dice la Escritura, pues hermano, difícilmente usted creerá. Y eso que se lo está diciendo la palabra de Dios. Ni siquiera yo, porque aquí estoy simplemente siendo como un megáfono que está tratando de hablar lo que está escrito en la Biblia. Entonces vemos aquí en esta profecía que el Señor elegirá a un mayordomo a quien le va a dar las llaves de la casa de David. Es el único lugar en el Antiguo Testamento donde se habla de estas llaves, donde se habla de estas llaves de esta manera. Porque, a ver hermano, usted puede buscar en su Biblia, vaya y búsquelo por favor, ahí va a encontrar este acto de parte de Dios, que lo cumple Jesús el Mesías. Y el único lugar donde las llaves son simbólicas, que se habla de una llave en sentido simbólico, es en Jueces 3:25. Jueces 3:25. Entonces, en Mateo 16:19, Jesús está cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 22. La iglesia es ahora la nueva casa del nuevo rey David. Es la nueva casa del nuevo rey David. Vemos incluso que esta profecía de la reconstrucción de la nueva casa del nuevo pueblo de Israel es incluso recogida en Hechos de los Apóstoles. Sí, es una profecía que no se quedó en el Antiguo Testamento únicamente, sino que la iglesia la ve aplicada a sí misma, a la iglesia. Esto está en Hechos 15:16, usted lo puede comprobar en un estudio en paralelo, mira Amós 9:11 y luego se va a Hechos 15:16. Va a encontrar la misma profecía aplicada ahora a la iglesia, que es la que reconstruye Jesús, la construye sobre el fundamento de los apóstoles. Jesús es el nuevo rey David, descendiente de David, aquel del que había sido profetizado que se iba a poner a uno de la casa de David en el trono para gobernar el pueblo de Israel. Y este descendiente de David es el Mesías, este Mesías es Jesús es el nuevo rey de Israel, confesado de esta manera en la cruz del Calvario cuando fue puesta en su cabeza aquel letrero que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Confesado Jesús como rey de los judíos en la cruz del Calvario, este nuevo rey es Jesús. Él tiene las llaves, como lo vemos en Apocalipsis 3:7. En Apocalipsis 3:7 aparece Jesús teniendo la llave. Y ahora, como cualquier rey, se las confía al cuidado de su mayordomo, que es el apóstol Pedro. Entonces Jesús es el dueño de la llave, Pedro es el mayordomo. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Además de cumplir la profecía de Isaías, Jesús usa un ejemplo de la realidad de su tiempo. Cada rey, como David, Salomón, Herodes, César, tenían un palacio y el rey escogía siempre un mayordomo. Podemos ver un ejemplo en Isaías 36:22 o en Génesis 41:40, a quien le encargaba abrir y cerrar la puerta del palacio, es decir, todas las oficinas de los ministros, manejar todos los asuntos del reino, sellar o no todos los documentos importantes y cuidar el tesoro del rey, como dice Isaías 22:15. Isaías 22:15. Entonces, el papel del portero es guardar las llaves y tiene esta autoridad dentro de la casa, de ser el que administra la casa, el que enseña, el que corrige, el que da indicaciones. Entonces, esta es la función del portero. ¿En quién la delega Jesús? En el apóstol Pedro, a quien le da las llaves del reino. Vamos a ir a una pausa para cerrar en el último bloque del programa con este tema interesante sobre el apóstol Pedro. Y la vida eterna, amén. Ahora más que nunca, amén. 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 Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados. Gracias por continuar con nosotros en este último bloque del programa.
donde hemos hablado ya sobre la figura del apóstol Pedro y hemos aterrizado, ya una vez aclarado que Pedro es la piedra sobre la que Jesús edifica la iglesia, la única iglesia, ¿verdad? Y que esta piedra es distinta a Jesús, la roca. Jesús es la roca angular, Pedro es la roca basal, ¿verdad? Jesús así lo quiso, es voluntad de Jesús. Si alguien tiene un problema con eso, reclámelo a él, porque él fue el inventor, él quiso reconstruir el nuevo pueblo de Dios de esa manera, no es culpa mía. Es como los que se enojan porque Dios escogió a María por madre, pues reclámele a Dios, y Dios fue el que tuvo ese gusto, no yo. Jesús quiso escoger a Pedro por la piedra basal, es cosa de él, no cosa mía. Simplemente yo acato y sigo lo que Jesús ha hecho. Jesús es el rey, eso ya está claro, y él da el encargo de mayordomo a Pedro. Pedro tiene la autoridad de abrir y de cerrar. Entonces, él es instrumento de acceso al rey y se encarga del tesoro que Jesús nos quiere dar. ¿Cuál es el tesoro? El que menciona en Mateo 6:20. ¿Qué dice Mateo 6:20? El tesoro del cielo, aquel que no puede robar el ladrón ni puede corroer la polilla. Ese tesoro es el que administra el apóstol Pedro como mayordomo de Cristo. Miremos, por ejemplo, otra cosita para que nos quede más claro esta función de mayordomo. Vemos Juan 10, 2, 3. Se puede ubicar en el Evangelio de Juan, capítulo 10, cuando habla del buen pastor, el discurso del buen pastor que nos da Jesús. Juan 10, 2, 3, leemos. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este le abre el portero. A este le abre el portero. Entonces, el dueño es uno, el del pastor, el de las ovejas. El dueño de las ovejas es el pastor, pero hay un redil donde entran estas ovejas. Este redil es la iglesia, y en esa iglesia hay una puerta donde hay un portero, y ese portero es Pedro, el mayordomo, el que tiene la llave para abrir y cerrar. Son dos personajes, el pastor que es Jesús y el portero que es Pedro. El portero tendrá las llaves, por supuesto, si no, ¿con qué va a abrir? En resumen, Jesús tiene las llaves, como dice Apocalipsis 3:7, pero se las da Pedro para edificar su iglesia. Y esta pertenece a Jesucristo, no a Pedro. Edificaré mi iglesia. Ya sabemos que Pedro no es el dueño de la iglesia. Pedro ha sido nombrado un administrador. La iglesia siempre es de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo místico de Jesús, del cual él es la cabeza, como nos dice el símil del cuerpo que aparece en la carta a los Corintios del apóstol Pablo. Eso ya está claro. No estamos diciendo que el Papa es el dueño de la iglesia para hacer con ella lo que quiera. No, la iglesia es de Jesús, pero a Pedro le confía la tarea de administrar los bienes de la iglesia. Los bienes de la iglesia. Incluso hay un erudito protestante, ¿verdad? F.F. Bruce, quien incluso es un hombre que ataca el papado, y sin embargo, él afirmó en su libro Los dichos difíciles de Jesús, que Pedro es hecho mayordomo de la casa de Jesucristo, la casa que él iba a construir. Imagínense, lo está afirmando un protestante que ni siquiera cree en el papado, pero está hablando de la verdad que confiesa la Sagrada Escritura. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Bueno, no voy a continuar hablando del tema para luego tocar ya la materia de atar y desatar que quiso decir Jesús con eso de atar y desatar. Vamos a ver también el cuidado de las ovejas, la infalibilidad del Papa, etcétera. Todas esas cositas las vamos a ir viendo, ¿verdad? Para que quedemos claros de la función del apóstol Pedro. Porque si no tenemos claridad en este asunto, pues nosotros vamos a ir caminando mal, porque después no vamos a entender por qué el Papa hace una cosa, por qué dice lo otro, por qué el Papa es tan importante para nosotros. Ya aquí estos temas nos ayudan a aclararlo. Pues queremos nosotros también decirles que aquí ya están en controles, en cabina, los premios de nuestros hermanos que el lunes pasado pues ganaron al contestar las preguntas. Vamos a tratar de mantener esta dinámica por lo menos una vez al mes, ¿verdad? Cada vez que abramos mes, entonces vamos a tratar de hacer una dinámica para premiar la fidelidad de nuestros oyentes, porque por la gracia de Dios me he dado cuenta que sí, son muchos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, los que reportan sintonía, muchos los que siguen el programa, los que lo descargan de YouTube. Entonces pues es bonito también nosotros hacer algo para retribuirles esa fidelidad de parte de ustedes. Pues ya saben que siempre nos tienen a la orden
para cualquier necesidad, pues ahí estamos para servirles a ustedes, sobre todo en las cuestiones de aclarar la fe. Miren, el libro del padre Jorge Loring, que es un gran tesoro, Para Salvarte, la enciclopedia católica, la enciclopedia del católico, está disponible en la Play Store de Google. Usted puede buscarlo ahí, Para Salvarte, y descargar el libro del padre Jorge Loring, ¿verdad? Y usted lo anda, esa app, ahí pues en su celular. También recuerde que siempre puede llamarnos para darnos cualquier sugerencia, pues están las líneas en cabina para que usted pueda reportar su sintonía o su saludo. Si quiere que le saludemos, pues usted nos dice, salúdeme hermano Walter, y ahí yo les envío un saludo, como a todos los hermanos que nos están viendo. Ahí está nuestra hermana Vilma Verónica Martínez, que se está reportando. Le enviamos a usted saludos aquí a través del Facebook. Saludos también a todos los que nos están escuchando, ya lo saben. Busquen todos estos libros, fórmense, no se dejen dar atol con el dedo. Siempre busquen la verdad, instrúyanse. Hay una variedad de formación que ustedes pueden obtener en línea. Hay páginas como apologéticacatólica.org, donde usted puede descargar información sobre estos temas importantes y fundamentales. Está la página del doctor Fernando Casanova. Busque al doctor Fernando Casanova, también ahí va a encontrar mucha información que le puede ayudar a usted a formarse como un buen católico, Entonces ya sabe que este programa es retransmitido los días sábado a las 7 de la mañana. Si usted está escuchando en sábado el programa, pues sepa que ya es la retransmisión de lo que se abordó el día lunes a las 10. También enviamos saludos a los hermanos que nos escuchan en Estelevisión Radio. Francisco, ¿cuál es la otra radio que también nos está transmitiendo? Ahora tenemos a Estelevisión Radio en 94.9. Enviamos un saludo, que nos escuchan ellos el día domingo a las 8 de la mañana. Un saludo para ustedes. También a los hermanos que nos están sintonizando a través de radio Dulce Nombre de María en Condega. ¿Sabe la frecuencia, hermano? Dulce Nombre de María en Condega. También ellos nos están sintonizando, allá están transmitiendo estos programas, pues les enviamos un saludo. No sé si llevan la secuencia, están empezando desde el principio o están uniéndose ahorita, pero pues no importa, les mandamos un saludo cordial a ustedes que están reportando sintonía, para que sepan que este programa se está difundiendo bastante. Y eso me alegra, porque no me estoy predicando a mí, estoy predicando la doctrina de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia, y aquí está el respaldo bibliográfico que tengo en mano. No son los únicos libros, ahí tengo más que consulto para poder a ustedes venir y transmitirles esta información. Así que, hermanos, ya saben, este programa es para servirles a ustedes. Agradecemos entonces su fiel sintonía. Será hasta una próxima edición. El lunes, si Dios lo permite. Oren por nosotros para que sigamos siendo fieles a la iglesia y les sirvamos como ustedes se lo merecen. Estuvo como siempre en su programa el seminarista Walter Fajardo, y en controles nuestro hermano Francisco Ortiz, y esperamos pues vernos y escucharnos la próxima semana con un programa más de esta su radio católica, El Esplendor de la Verdad. Gracias por su fiel sintonía, gracias a todos los que nos vieron a través del Facebook Live. Bendiciones para todos ustedes. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.